Amados hermanos, amadas hermanas, bienvenidos a este momento sagrado, a este espacio que Dios ha preparado para cada uno de ustedes desde antes de que abrieran los ojos esta mañana. Antes de que el mundo comenzara a exigirles algo, antes de que el teléfono sonara, antes de que las preocupaciones del día trataran de robarles la paz, Dios ya estaba aquí, ya estaba pensando en ustedes. Ya estaba preparando el camino para este día que apenas comienza. Y yo quiero que sepan algo, quiero que lo reciban en el espíritu. Antes de continuar, Dios no los trajo hasta aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue una coincidencia. Fue la mano del Señor guiándolos hasta este momento porque Él sabe lo que ustedes necesitan escuchar hoy. Hay algo que el enemigo no quiere que ustedes descubran esta mañana. Hay una verdad que el diablo ha trabajado incansablemente para mantener oculta, para cubrir con el ruido de la vida cotidiana, para enterrar debajo del cansancio, debajo de las dudas, debajo de ese peso que algunos de ustedes han estado cargando por semanas, por meses, por años. Y esa verdad es esta: Dios extermina todo ataque oculto, no algunos, no los más pequeños, no los que el enemigo considera menores. Todo ataque, cada conspiración, cada trampa, cada hechizo, cada palabra maldita, cada acuerdo que se haya hecho en la oscuridad en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su ministerio, en contra de su negocio, en contra de su salud, todo eso cae hoy delante del poder de Jesucristo. Quiero que respiren profundo en este momento. Quiero que si están sentados, se sienten bien. Si están manejando, que manejen con cuidado. Si están en casa preparándose para el día, que se detengan, aunque sea por estos minutos, porque lo que vamos a declarar juntos esta mañana tiene el poder de cambiar el rumbo de su día, de su semana, de su mes, de su año. Las palabras que salgan de su boca en oración esta mañana van a crear una atmósfera de protección divina que ningún demonio va a poder penetrar. Y eso no es poesía, eso es promesa bíblica. En el libro de Salmos, el capítulo 91, dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense bien en esa palabra, habitar, no visitar, no pasar de vez en cuando, habitar, vivir ahí, establecerse ahí. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a establecernos en ese lugar secreto, en ese lugar de cobertura divina donde el enemigo simplemente no tiene acceso, donde sus flechas no llegan, donde sus planes no funcionan, donde su poder no alcanza. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, yo le pido que su presencia llene cada hogar, cada cuarto, cada automóvil, cada espacio donde alguien está escuchando esta oración ahora mismo. Que la unción del Espíritu Santo descienda como lluvia fresca sobre cada corazón que ha llegado cansado, sobre cada alma que llegó quebrantada, sobre cada persona que llegó diciendo: Señor, ya no sé más qué hacer, pero aquí estoy. Porque ese es el corazón que Dios busca. No busca al perfecto, no busca al que tiene todo resuelto. Busca al que llega con las manos vacías y dice: Señor, necesito que tú seas mi suficiencia hoy. Y si eso los describe esta mañana, si hay algo en su vida que está sin resolver, si hay una situación que parece sin salida, si hay un nombre que llevan en el corazón que les quita el sueño, si hay una batalla que llevan peleando solos demasiado, tiempo. Escúcheme bien, esta es su mañana. Este es el día en que Dios interviene. Este es el momento en que el cielo se mueve a su favor. Yo he visto esto demasiadas veces para dudar de ello. He visto familias restauradas después de años de separación. He visto enfermedades retroceder cuando la boca del creyente se abrió y declaró la palabra de Dios con autoridad. He visto negocios quebrados revivir. He visto personas que estaban a punto de rendirse en todo sentido de la palabra, recibir una visitación del Espíritu Santo tan poderosa que su vida quedó transformada de una manera que
ningún psicólogo, ningún coach, ningún consejero humano hubiera podido lograr. Porque cuando Dios entra en escena, lo que era imposible se vuelve historia de testimonio. Y quiero que estén atentos porque en la descripción de este video hay recursos que han transformado la vida de miles de personas, ebooks de oración, audios de guerra espiritual, oraciones en video para cada área de su vida y tienen hasta un 50% de descuento hoy. Son herramientas creadas con oración, con unción, para que usted tenga munición espiritual todos los días. No se lo pierdan, están justo ahí en la descripción. Ahora volvamos a este momento sagrado. Quiero hablarles de algo que muy pocos pastores se detienen a explicar con claridad, y es el tema de los ataques ocultos. Cuando hablamos de ataques ocultos, no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de cuentos de terror. Estamos hablando de una realidad bíblica que el apóstol Pablo describió con una claridad que no da lugar a interpretaciones cuando dijo, ¿por qué no? Tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6, versículo 12. Eso que Pablo está describiendo ahí no es poético, es una descripción real de una guerra espiritual que se libra en dimensiones que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que tiene efectos muy concretos, muy reales, muy dolorosos en nuestra vida natural. Cuando usted siente que hay una puerta que no se abre, aunque hace todo bien. Cuando siente que sus oraciones rebotan en el techo. Cuando siente que hay un patrón de fracaso que se repite una y otra vez, sin importar cuánto se esfuerza. Cuando siente que avanza 3 pasos y retrocede 5. Cuando siente que hay algo que no puede ver, algo que no puede nombrar, pero que claramente está obstaculizando su camino, eso que está sintiendo tiene un nombre en el mundo espiritual: ataque oculto. Y el enemigo ama que sea oculto, le encanta operar en las sombras, le encanta que usted sienta los efectos, pero no puede identificar la causa. Porque si usted no sabe de dónde viene el ataque, es mucho más difícil que usted se posicione correctamente para resistirlo. Es como pelear contra alguien con los ojos vendados. Puede ser que golpee fuerte, puede ser que sea valiente, pero la ventaja la tiene el que puede ver. Pero aquí está la buena noticia, aquí está lo que cambia todo esta mañana. Usted no necesita ver en el mundo espiritual con sus ojos naturales para ganar esta batalla. Usted necesita estar conectado a aquel que lo ve todo, a aquel que no tiene puntos ciegos, a aquel que conoce el principio y el fin, a aquel que sabe exactamente qué se ha tramado en su contra, quién lo tramó, cuándo fue activado y cómo desmantelarlo. Y ese alguien es el Señor Jesucristo, y Él está aquí esta mañana dispuesto a intervenir en su situación. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, Dios hace una declaración que yo quiero que cada uno de ustedes reciba como una promesa personal hoy. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que el enemigo no va a intentarlo. No dice que no van a existir las armas. Dice que no van a prosperar. Hay una diferencia enorme entre que algo exista y que prospere. El enemigo puede intentar atacarle, puede formar la conspiración, puede lanzar la flecha, puede hablar la maldición. Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, si usted habita en ese lugar secreto del Altísimo, esas armas no van a prosperar, van a regresar vacías, van a caer al piso sin haber llegado a su destino, van a ser neutralizadas por el poder del Espíritu Santo antes de que toquen su vida. Eso es lo que vamos a decretar esta mañana. Esa es la atmósfera que vamos a crear juntos, con nuestra boca, con nuestra fe, con nuestra declaración. Y quiero que se preparen porque vamos a entrar en oración de una manera que quizás algunos no han experimentado antes. Vamos a ser específicos, vamos a ser directos, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Porque el diablo no tiene miedo de las oraciones genéricas, vagas, sin convicción. El diablo tiembla cuando el Hijo de Dios se levanta con la palabra de Dios en la boca y dice: en el nombre de Jesús, con autoridad, con fe, declarando lo que ya es verdad en el mundo espiritual, aunque todavía no se haya manifestado en el mundo natural. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, me presento delante de tu trono de gracia esta mañana. Me presento no por mis méritos, no por mis obras, no por mi perfección, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esa sangre sigue siendo eficaz hoy. Gracias porque esa sangre no caduca, no pierde su poder, no se agota. Gracias. Porque esa misma sangre que venció la muerte y el infierno hace más de 2000 años es la misma sangre que hoy cubre mi vida, mi hogar, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi mente, mi espíritu. Señor, tú conoces cada ataque que se ha lanzado en mi contra. Conoces cada conspiración que se ha tramado en las tinieblas. Conoces cada palabra que se ha dicho en mi contra, cada acuerdo que se ha hecho para obstaculizar mi camino, cada trampa que el enemigo ha puesto en mi senda. Y yo me paro esta mañana en tu palabra que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Me paro en esa promesa, Señor, y la declaro sobre mí vida hoy. En el nombre de Jesús declaro que todo ataque oculto es expuesto en este momento, que toda obra de las tinieblas que opera contra mi vida en este momento es traída a la luz del Espíritu Santo y neutralizada por el poder de la sangre de Cristo. Que todo principado, toda potestad, todo espíritu de maldad que ha sido asignado en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mi destino, es reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienen derecho sobre mi vida, no tienen autoridad sobre mis decisiones, no tienen poder para detener lo que Dios ha decretado sobre mí. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Porque el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de avance, hoy es un día en que lo que el enemigo preparó para mi destrucción se convierte en el trampolín para mi promoción. Porque lo que el hombre y el demonio piensan para mal, Dios lo convierte en bien. Lo declaró José en la cárcel antes de llegar al palacio. Lo declaró David en el desierto antes de sentarse en el trono. Y lo declaro yo hoy antes de ver la manifestación de la promesa que Dios tiene para mí. Señor, afila mi discernimiento espiritual. Abre mis ojos para ver lo que el enemigo ha colocado en mi camino antes de que yo llegue hasta allá. Dame sabiduría para navegar los desafíos de este día con la mente de Cristo. Guarda mi boca para que no diga nada que abra puertas al enemigo. Guarda mis pensamientos para que no entertaine las mentiras que el diablo quiera plantarme. Guarda mis oídos para que no reciba palabras que me desanimen o me desvíen de tu propósito para este día, porque este día que comienza fue creado por ti para mí. Fue diseñado con propósito. Cada hora, cada minuto, cada encuentro de este día tiene un plan divino detrás y yo me entrego a ese plan esta mañana. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu camino, aunque no pueda ver el final del camino desde donde estoy parado ahora mismo. Mi fe no necesita ver el final, mi fe solo necesita ver el próximo paso. Y el próximo paso lo voy a dar hoy contigo, Señor. Hay algo que quiero que entiendan acerca de cómo opera el ataque oculto en la vida del creyente. Y esto es algo que aprendí no solo en el estudio de la palabra, sino en años de ministración, en años de estar cara a cara con personas que llegaban completamente destruidas sin saber por qué. El ataque oculto opera frecuentemente a través de puertas que nosotros mismos hemos abierto sin saberlo. Y cuando digo sin saberlo me refiero exactamente a eso, sin entender las consecuencias espirituales de ciertas decisiones, ciertas conversaciones, ciertas prácticas, ciertos acuerdos,
¿Cuántas personas han recibido una maldición y la han aceptado sin saber que la estaban aceptando? Alguien les dice, usted nunca va a salir adelante, y en vez de rechazar esa palabra en el nombre de Jesús, la persona la recibe, la medita, comienza a creer que es, ¿verdad? Y esa palabra empieza a operar como una profecía autocumplida en su vida. No, porque tenga poder propio, sino porque fue recibida y alimentada en el corazón del creyente. ¿Cuántas personas han entrado en acuerdos de temor? El miedo es uno de los mecanismos favoritos del enemigo para operar en nuestra vida. Cuando usted vive en temor crónico, cuando la ansiedad es el estado normal de su existencia, eso no es solo un problema emocional, eso tiene una dimensión espiritual. El temor abre puertas, el temor le da al enemigo una plataforma para operar. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, no se inquieten por nada. No dice no tengan razones para preocuparse, dice no se inquieten. Es un mandato porque Dios sabe que la ansiedad y el temor le dan al adversario material para trabajar. ¿Cuántas personas han permitido que la amargura y la falta de perdón se alojen en su corazón sin darse cuenta de que eso es exactamente lo que Satanás necesita para tener acceso a áreas de su vida? La Biblia dice en Efesios 4 que cuando guardamos ira, cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, damos lugar al diablo. Lugar, un espacio, una habitación, una dirección donde el enemigo puede establecerse. Y a veces, el ataque oculto que alguien está experimentando no viene de afuera, viene de una puerta abierta adentro. Esta mañana vamos a cerrar esas puertas, vamos a hacerlo con oración, con declaración, con la palabra de Dios. Pero primero necesito que sean honestos consigo mismos. Si hay temor en su corazón esta mañana, reconózcalo. Si hay amargura, si hay resentimiento que no han soltado, admítanlo. Si hay pecado oculto que saben que está creando distancia entre ustedes y Dios, tráiganlo a la luz en este momento. No para condenarse, sino para limpiarse. No para quedarse ahí, sino para levantarse libres. Padre, en el nombre de Jesús, traigo delante de ti todo temor que habita en mi corazón esta mañana. Todo miedo al futuro, todo terror a lo desconocido, toda ansiedad por lo que no puedo controlar. Señor, lo coloco a tus pies en este momento y me niego a seguir cargándolo. Porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me paro en esa verdad hoy. Soy más grande que mis miedos, porque tú que eres infinitamente más grande que mis miedos vives en mí. Y Señor, si hay en mi corazón amargura que no he soltado, personas que no he perdonado, heridas que he guardado en vez de entregarlas a ti, hoy te las entrego. No porque esas personas merezcan mi perdón, sino porque yo necesito mi libertad, porque yo no puedo recibir todo lo que tú tienes para mí si estoy atado a lo que me hicieron. Suéltame, Señor. Líbrame del peso del pasado para que pueda correr con libertad hacia el futuro que tú tienes preparado para mí. Cierro toda puerta que mi temor haya abierto al enemigo. Cierro toda puerta que mi falta de perdón haya abierto. Cierro toda puerta que mi desobediencia haya abierto. Y declaro que esas puertas están cerradas para siempre con la llave de la sangre de Jesucristo. El enemigo no tiene más acceso por esas vías. El enemigo no tiene más derecho legal sobre esas áreas de mi vida. Ha sido cancelada toda deuda espiritual por la obra consumada de Cristo en la cruz. Está pagado, está hecho, está resuelto. Y ahora, Padre, en el lugar donde el enemigo tenía acceso, llénalo con tu presencia. ¿Dónde? Había temor, pon fe. Donde había amargura, pon amor. Donde había confusión, pon claridad. Donde había oscuridad, pon tu luz que no tiene fin. Porque naturaleza aborrece el vacío. Y si no lleno esos espacios con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu, el enemigo va a intentar volver y traer consigo 7 espíritus peores que él. Así que hoy, Señor, te pido que tú mismo tomes posesión de cada rincón de mi vida que yo acabo de liberar. Que tu gloria llene cada espacio,
Que tu paz ocupe cada lugar donde antes había. Tormento. Quiero hablarles ahora de algo que es fundamental en esta oración de la mañana, algo que tiene que ver con la protección de su familia. Porque el enemigo no solo ataca al individuo, el enemigo ataca los lazos, ataca las relaciones, ataca la unidad, porque él sabe algo que a veces nosotros olvidamos. Uno solo puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10.000. La unidad multiplica el poder. Y por eso el enemigo trabaja incansablemente para dividir los matrimonios, para poner a los hijos contra los padres, para crear fricciones entre los hermanos, para sembrar desconfianza entre los amigos, porque si puede aislarle, si puede dejarlo peleando solo, las probabilidades a favor del adversario aumentan dramáticamente. Pero esta mañana vamos a cubrir a nuestra familia con el escudo de la fe. Vamos a ponerle un cerco de protección alrededor de cada miembro de nuestra familia con la autoridad que nos da el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros padres, sobre cada persona que Dios ha puesto en nuestro círculo de influencia y responsabilidad. Señor, en el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección alrededor de mi familia en este momento. Que la sangre de Cristo marque el umbral de mi hogar. Que ningún espíritu de división, de confusión, de rebelión, de fornicación, de adicción, de depresión, de muerte, pueda cruzar ese umbral. Que ángeles de protección rodeen mi casa día y noche. Que cada miembro de mi familia que hoy salga por esa puerta, salga cubierto, protegido, guiado por el Espíritu Santo. Hablo sobre mis hijos en este momento, los entrego a ti, Señor. Tú los conoces mejor de lo que yo los conozco. Tú ves los desafíos que van a enfrentar hoy, las presiones que van a sentir, las tentaciones que van a aparecer. Y te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos en cada momento. Que cuando la tentación llegue, recuerden quiénes son en Cristo. Que cuando el mundo quiera conformarlos a su molde, tu palabra hable más fuerte que la voz del mundo. Que cuando se sientan solos o incomprendidos, sientan tu presencia tan real que sepan que nunca están solos. Hablo sobre mi matrimonio. Señor, fortalece los lazos que nos unen. Donde el enemigo ha sembrado semillas de discordia, arráncalas antes de que crezcan. Donde hay heridas sin sanar entre nosotros. Ven como el gran médico y sánanos. Donde hay comunicación rota, restaura la capacidad de escucharnos, de entendernos, de amarnos como Cristo amó a la iglesia. Porque el matrimonio que tú has unido, ningún diablo lo puede separar si nosotros nos mantenemos unidos en ti. Y para los que están escuchando esta oración esta mañana y están pasando por una crisis en su familia, para los que tienen un hijo pródigo, para los que tienen un matrimonio al borde del abismo, para los que tienen un familiar en adicción, en enfermedad, en rebeldía, les digo que Dios los ve a ustedes y ve a su familia. Y lo mismo que hizo con el padre del hijo pródigo, que corrió hacia él cuando todavía estaba lejos, lo hará con su familia. Corra en espíritu hacia su ser querido esta mañana en oración y confíe en que Dios terminará la obra que comenzó en esa vida. Señor, no me rindo en oración por mi familia, no abandono el campo de batalla intercesorio, me quedo parado en la brecha, como te pides que te pare, y sé que lo que ato en la tierra es atado en el cielo, y lo que desato en la tierra es desatado en el cielo. Entonces ato toda obra del enemigo sobre mi familia. Ato los espíritus que quieren destruir mis relaciones. Ato la influencia de personas que llevan mala intención hacia los míos. Y desato bendición, desato restauración, desato el plan original de Dios para mi familia que el enemigo quiso robar, pero que la sangre de Cristo ha recuperado completamente. Y quiero que sepan algo más. En la descripción de este video van a encontrar ebooks,
audios y oraciones en video que van a armarlos para esta guerra espiritual. Material de oración para familia, para matrimonio, para protección de sus hijos, con hasta un 50% de descuento hoy. Son herramientas ungidas que llevan a miles de personas a victorias, concretas, reales en su vida cotidiana. Si quieren ir al siguiente nivel en su vida espiritual, esos recursos son para ustedes. Ahora quiero hablarles del poder de la declaración matutina. Hay algo que sucede espiritualmente cuando usted comienza el día hablando la palabra de Dios antes de que las circunstancias comiencen a hablarle a usted. Hay una batalla por la atmósfera de su día y la primera voz que establece el tono de esa atmósfera tiene una ventaja significativa. Si la primera voz que habla en su mañana es la voz del temor, la voz de la preocupación, la voz de las noticias, la voz de los problemas del día anterior que todavía no han sido resueltos, esa voz va a colorear todo lo que usted experimente en ese día. Pero si la primera voz que habla en su mañana es la voz de la fe, la voz de la palabra de Dios, la voz de la declaración de sus promesas, usted sale a ese día con una ventaja espiritual que el enemigo no puede ignorar. David lo entendía. En el Salmo 5 dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David tenía una disciplina de presentarse ante Dios antes de presentarse ante el mundo, antes de enfrentar sus enemigos, sus desafíos, sus decisiones de rey. David se presentaba delante de Dios. Y eso marcó toda la diferencia en la vida de David. No fue el talento de David lo que lo hizo grande, no fue su valentía, aunque fue valiente, no fue su inteligencia, aunque fue sabio, fue esa comunión íntima, esa relación profunda con Dios que comenzaba en la mañana y que permeaba todo lo que hacía durante el día. Y quiero que ustedes tengan eso. No solo en este momento mientras escuchan este video. Quiero que esto se convierta en un estilo de vida, que levantarse y buscar el rostro de Dios sea tan natural, tan necesario, tan irreemplazable como levantarse y tomar el primer café de la mañana. Porque así como ese café despierta su cuerpo, la presencia de Dios despierta su espíritu. Y un espíritu despierto ve cosas que el espíritu dormido no puede ver, percibe peligros antes de que se manifiesten. Recibe instrucciones divinas antes de tener que improvisar. Actúa desde la paz en vez de reaccionar desde la crisis. La declaración matutina no es magia, no es una fórmula, no es decir palabras en el vacío y esperar que sucedan cosas. Es alinearse con lo que ya es verdad en el mundo espiritual. Es su boca diciéndole a su mente y a su situación: esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo elijo creer. Es pararse en la palabra de Dios antes de pararse en la realidad de las circunstancias. Y cuando hay conflicto entre lo que Dios dice y lo que las circunstancias dicen, la palabra de Dios siempre gana. No siempre inmediatamente, no siempre de la manera que nosotros esperamos, pero siempre. Abraham lo vivió. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando él y Sara ya estaban bien entrados en años, cuando biológicamente era imposible, cuando todo indicador natural apuntaba al fracaso de esa promesa. ¿Y qué hizo Abraham? La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que cuando la esperanza natural se había agotado, cuando no había razón humana para seguir creyendo, Abraham buscó dentro de sí mismo una esperanza diferente, una esperanza sobrenatural, una fe que no dependía de lo que él podía ver, sino de lo que Dios había dicho. Y eso fue lo que Dios contó por justicia. No su perfección, no sus obras, sino esa fe inquebrantable en la palabra de Dios contra todo pronóstico natural. Eso es lo que vamos a ejercitar hoy. Eso es lo que vamos a ejercitar cada mañana. Una fe que dice: aunque no veo la solución todavía,
Dios ya la tiene preparada. Aunque no siento la sanidad todavía, Dios ya dijo que por su llaga fui curado. Aunque no veo la restauración, todavía Dios ya prometió restaurar el doble de todo lo que el enemigo robó. Aunque no veo la provisión todavía, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Estas no son palabras bonitas para hacerlo sentir bien por un momento. Estas son armas. Estas son declaraciones con poder real en el mundo espiritual. Cada vez que usted abre su boca y dice lo que Dios dice, ángeles son activados, principados son desafiados, el plan del enemigo es interferido. Su boca es más poderosa de lo que usted imagina. No en sí misma, sino porque es la boca de un hijo del rey que habla la palabra del rey. Padre Celestial, vengo delante de ti esta mañana con una fe que declaras que es el escudo, con el cual puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señor, aviva esa fe en mí. Hoy, donde se ha apagado, vuelve a encenderla. Donde se ha reducido, hazla crecer. Donde ha sido sacudida por las circunstancias, afírmala sobre la roca que no se mueve, que eres tú. Declaro hoy que soy llamado, elegido y fiel, que fui creado para propósito, que tengo un destino que el cielo ha decretado y que el infierno no puede cancelar. Que cada día que vivo es un día que me acerca más a la manifestación de todo lo que Dios tiene para mí, que los años que el gusano devoró serán restaurados, que lo que se perdió será encontrado, que lo que murió será resucitado, que lo que fue robado será devuelto con intereses, porque eso es lo que hace mi Dios. No solo recupera, restaura más de lo que fue tomado. Le dio a Job el doble de lo que le fue quitado. Le dio a Sión doble honor en lugar de su vergüenza. Y le dará a usted, que está escuchando esta mañana, una cosecha doble por cada semilla de lágrimas que ha sembrado en esta temporada de prueba. No desperdicien su dolor, no desperdicien su lucha, no desperdicien esta temporada difícil que quizás están atravesando. Porque cada lágrima que han derramado en oración, cada noche que han pasado en intercesión, cada mañana que se han levantado a buscar el rostro de Dios cuando lo único que querían era quedarse en cama con las cobijas sobre la cabeza, todo eso está siendo registrado en el cielo. Todo eso es una inversión en el reino que tiene retorno garantizado. El libro de Salmos dice que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. El que llorando lleva la semilla volverá cantando, trayendo sus gavillas. Eso es promesa, eso es contrato divino. Y Dios no rompe sus contratos. Ahora vamos a hablar de algo específico que tiene que ver con las conspiraciones del enemigo en el área financiera. Porque una de las áreas donde el ataque oculto opera con más frecuencia es en las finanzas del creyente. Y no me refiero solo a la pobreza, me refiero a ese fenómeno peculiar donde el dinero llega pero no alcanza, donde no importa cuánto trabajes, siempre hay una emergencia que se lleva lo que ahorraste, donde hay una sensación de estar corriendo en una cinta que no avanza, donde el esfuerzo es máximo y el resultado es mínimo. Eso tiene nombre en el mundo espiritual, devoramiento. El profeta Malaquías habla de ello. Cuando el pueblo de Dios no traía sus diezmos y ofrendas, las ventanas del cielo estaban cerradas y el devorador tenía libertad para actuar. El devorador es ese espíritu que se alimenta de su prosperidad, que hace que el carro se rompa justo cuando ahorró algo, que hace que aparezca una enfermedad cara justo cuando las cosas estaban mejorando, que hace que el negocio no termine de despegar aunque usted hace todo lo correcto. Y la solución que Dios da en Malaquías es directa y poderosa. Traed todos los diezmos al carbo, al folí, y habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, Dios mismo reprendiendo al devorador por su nombre. Eso es un nivel de protección financiera que solo viene de la obediencia. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo hoy al devorador de mis finanzas. Reprendo todo, espíritu de pobreza, de escasez, de deuda crónica, de maldición financiera que haya operado en mi vida o que haya venido a través de mi linaje. Rompo cada maldición de pobreza en el nombre de Jesús. Rompo cada acuerdo que yo o mis ancestros hayamos hecho con el espíritu de escasez. Y declaro que soy redimido de la maldición de la ley porque Cristo me redimió, siendo hecho por mí maldición, según está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Declaro que la bendición de Abraham es mía, la bendición que hace rico, la bendición que no añade tristeza, la bendición que fluye de generación en generación. Declaro que mis manos son benditas y que todo lo que toco prospera. Declaro que las ventanas del cielo están abiertas sobre mi vida y que la bendición de Dios fluye hacia mí como un río que no tiene sequía. Declaro